Bienvenidos todos. Gracias por conectarse a este webinar. Quiero empezar dándole las gracias a algunas de las empresas que hacen posible que podamos hacer este webinar. El año pasado hicimos 12 webinars, uno cada mes, y estos webinars eran privados, era para un grupo de suscriptores, de clientes, de patrocinadores, pero este año, gracias a estos patrocinadores, estamos haciendo este webinar abierto y estamos muy contentos de poder hacerlo porque, bueno, estamos ávidos de compartir con ustedes algunas ideas, contenidos, y mientras más gente le llegue esta información, mejor. De hecho, yo le comentaba a Irene y a Anita antes de esta transmisión, de que yo siento que el tema de la agilidad tiene un sentido de urgencia para mí en términos de los negocios, y ya van a ver por qué. Así que de verdad que muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecerle a Nodus Bank, que definitivamente es una institución financiera impulsando el emprendimiento para todos aquellos que necesiten una cuenta en dólares, no importa dónde estén, en qué parte del mundo. Eso lo pueden hacer gracias a Nodus Bank. Es un banco además que está en los Estados Unidos, que los puede ayudar a crecer, que no obliga a que ustedes tengan que viajar para abrir una cuenta bancaria, puedan ahorrar en dólares, pueden tener tarjetas de créditos y servicios financieros para facilitarles la vida y sus negocios. Así que definitivamente encantados de contar con Nodus Bank nuevamente este año, y también con Zoom, una empresa espectacular que hace que las cosas lleguen, que podamos, bueno, en este mundo de la economía de las plataformas, contar con empresas de esta naturaleza que también están aportando muchísimo, no solamente al país, sino a las empresas y a los consumidores. Así que muchas gracias también a Zoom por acompañarnos. Useful, por supuesto, Irene, que va hoy a estar conmigo hablando de agilidad en el marketing. Así que un placer de verdad. Y bueno, por supuesto, a nuestros aliados de siempre, a Data Analysis, el grupo de Data Analysis, Tendencias Digitales, y a Panamá Coworking Center, uno de los lugares, bueno, el lugar preferido para trabajar cuando estoy en Panamá. Así que 1.000.000 de gracias, de verdad, como siempre, por albergarme, por apoyarme en todas estas iniciativas. Así que bueno, no vamos a darle más largas a esto. Ya pasaron 10 minutos, ya saludamos, no a todo el mundo porque se sigue sumando gente, ya agradecimos a las empresas maravillosas que nos ayudan, y ahora Irene comenzó vamos a decir formalmente, el webinar en donde vamos a hablar con ustedes. Básicamente hemos dividido este webinar en tres partes, pero podemos decir que hay una cuarta, que es su participación, sus preguntas al final. Sin embargo, los invitamos a que vayan, en la medida que hablemos, anotando sus preguntas en la plataforma, en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a dejar el chat para saludar, para felicitar, para indicar si algo no está bien, pero entonces las preguntas las pueden anotar en preguntas y respuestas para luego nosotros revisarlas y poder ayudarlos. Y si queda alguna pregunta que no podamos responder, luego poderlas publicar incluso a través de las plataformas digitales. Yo voy a empezar entonces por compartir la pantalla, porque ahora además que estamos haciendo este webinar abierto, quiero agradecerle también a algunos aliados que nos han ayudado y además presentarnos, porque este webinar lo hemos promovido gracias también a unas empresas muy importantes que nos han cedido, nos han apoyado, nos han apalancado con su audiencia. Y por eso es que nos vamos a presentar. No solamente Irene, a quien yo tengo como mi invitada de honor, sino yo mismo, porque sé que muchos de ustedes que se han conectado hoy vienen gracias al apoyo de empresas e instituciones como el IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, perdón, IESA, donde además tanto Irene como yo tenemos el honor de ser profesores de varias cátedras vinculadas con marketing y negocios. Así que gracias a IESA por apoyar esta actividad, que nosotros, como somos parte de esta familia, bueno, casi que consideramos que es una de las actividades del área de mercadeo. Así que gracias IESA. Gracias también a nuestros amigos de Capital Financiero,
y Conex Tax, especialmente a Reinaldo Díaz, gran amigo, a quien he tenido también de invitado en un par de webinars y bueno, quien nos ha prestado todo el apoyo para promover esta actividad entre su audiencia y la audiencia también de este reconocido medio Capital Financiero. Así que bueno, una vez agradecido y por ese mismo hecho de que tenemos unos aliados que nos han invitado o que han traído audiencia que no necesariamente es la audiencia con la que siempre estamos hablando, porque aquí en los saludos vimos grandes amigos, gente que todos los meses vemos, hablamos, etcétera, pero también hay gente nueva. Así que por eso yo me tomo el tiempo de presentarme muy rápidamente como, bueno, un experto en identificar tendencias de mercado y hacer todo ese análisis contextual y ayudar a las empresas a diseñar estrategias de negocios, porque lo que queremos es entender ese contexto, desarrollar esa inteligencia contextual y apoyar con el aprovechamiento de las oportunidades a través de las estrategias. Y eso es a lo que yo me dedico desde hace 30 años a través de las empresas en donde he hecho mi carrera, Data Analysis, en donde cumplo 30 años este año, Tendencias Digitales, que ya tiene más de 20 años de que la fundamos, y Useful, el emprendimiento más reciente, pero bueno, el que me está dando grandes satisfacciones porque es el que me está permitiendo ayudar a resolver problemas con esa información maravillosa que hemos estado recogiendo todos estos años con data análisis y tendencias digitales. Y bueno, voy a ser educado y voy a darle ahora, le voy a incluso decir a Irene. Irene habla también, que prefiero que ella misma se presente y para eso tenemos acá, Irene, tu presentación. Espero que te guste esta forma de presentar que Anita nos ayudó. Así que te dejo en tus propias palabras que tú te presentes a esta audiencia tan maravillosa que tenemos hoy. Bueno, vamos a hacerlo de manera breve y concreta. Soy psicólogo, máster en marketing, con amplia experiencia en formación en temas de gerencia, pero además, y una de las razones por las que estoy aquí es que estoy certificada en Scrum Master, que es una metodología ágil. Entonces, bueno, básicamente a través de este webinar vamos a unir varias de mis pasiones. Pasiones además que más allá de lo teórico, me atrevo a hablar como persona que ha pasado por gerencias de mercadeo, gerencias también de trade marketing, consumo masivo, servicios, gestión comercial, gestión de ventas y bueno, creo que es esa experiencia la que me permite sentir mucha afinidad con todos esos objetivos que seguramente ustedes a través de su trabajo pues pueden estar experimentando hoy en muchos de los países que ya veo que estamos conectados. Entonces, además, Carlos, frente a un entorno que globalmente se está presentando muy desafiante. Entonces, la verdad que muy agradecida por la invitación al webinar de hoy, con mis mejores conocimientos, no tanto los teóricos, porque para eso están publicados en internet, sino esos productos de la experiencia y de cuánto trancazo o obstáculos no nos llevamos en el ejercicio. Excelente, Irene, muchas gracias. Y bueno, ya nos conocen, tanto a Irene como a mí, les hemos dado nuestra presentación muy resumida y ahora vamos a materia, vamos a hablar. Dije que íbamos a tener 3 partes, ¿verdad? Como les comenté al principio, tenemos un sentido de urgencia con la agilidad en general y por supuesto con la agilidad en la función de marketing. Así que lo primero que yo quiero es dedicar unos minutos a describir el entorno, el contexto. Esto siempre lo hago en todas mis conferencias y siempre me autocalifico como un contextualista. Así que quiero hablar un poquito de ese contexto, Irene. Vamos a hablar un poquito de eso y luego al marketing, cómo el marketing responde, cuáles son los retos que ese contexto impone. Y ahí vamos a dejar muy claro por qué a nosotros se nos ocurrió hablar de agilidad en el marketing, por qué necesitamos y además tenemos ese sentido de urgencia de que marketing se haga más ágil. Y por supuesto, vamos a luego aterrizar qué significa agilidad en el marketing, porque obviamente todos entendemos el significado de la palabra ágil. Sin embargo, cuando hablamos de agility y hablamos de agile, de movimiento agile, hay una cantidad de temas que tenemos que entender y para eso, por supuesto, no elegí mejor que a Irene, que es una persona que además está trabajando liderizando en el equipo de Useful todo lo que tiene que ver
con el diseño de las estructuras y las organizaciones de marketing. ¿Para qué? Para poder responder a las estrategias, porque cuando diseñamos las estrategias de negocio y de marketing en específico, luego tenemos que desarrollar una estructura y unos procedimientos que acompañen a esa estrategia. Y Irene lideriza esa parte en Useful, y por eso es que le dije a Irene, tienes que estar en ese webinar para que hablemos de marketing ágil y cómo vamos a decirle a todas estas personas maravillosas que se han conectado cómo pueden hacer más ágil su marketing. Entonces empecemos por el contexto. Este contexto es caótico y siempre hablamos de compitiendo en medio del caos. Siempre hablamos de la crisis, de un entorno en crisis, pero esta vez hemos querido usar esta palabra, compitiendo en medio del caos. Y yo creo que no hay que explicar mucho. Casi que esta sección la podríamos resumir en un collage de imágenes que incluso Ana eligió muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en medio de una pandemia y creo que la foto del centro lo deja claro. Esa pandemia ha generado problemas económicos como la escasez, que lo podemos observar ahí en un anaquel bastante desatendido, ha generado problemas de inflación, ha generado, obviamente todo esto vinculado también a las interrupciones en las cadenas de suministro, y por eso vemos allí un barco con unos contenedores que parece que no están llegando al mismo ritmo que los necesitamos o al mejor ritmo. Y por supuesto, más recientemente, todos estos conflictos que se están dando en Ucrania, motivo por la invasión de Rusia, y ahí vemos los tanques y vemos lo que está pasando. Y por supuesto, bueno, no dejan de aparecer estas catástrofes naturales inesperadas, lamentables, pero que a veces suman al caos. Entonces, ¿son malas noticias o es este llamado doom scrolling, que es el término que se ha utilizado para aquellas personas que están de alguna manera adictas a los medios sociales y están buscando noticias, pero además buscando noticias malas? Bueno, cada quien le dará su interpretación, pero definitivamente el contexto de los negocios es este. Este es el contexto en el que están nuestros clientes, el contexto en el que están los consumidores, nuestros proveedores y nuestras propias empresas. Fíjense que usando los datos de tendencias digitales en América Latina, nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo está la gente? El 80% está preocupado. Eso lo presentamos esta mañana en una conferencia del consumidor digital latinoamericano, de la última medición. El 80%, 8 de cada 10 está preocupado. La mitad o más tiene menos ingresos económicos y más del 40% está ansioso. Estos datos se han mantenido, algunos han mejorado un poco, pero el rango de variación no es muy alto. Podemos decir que los 2 últimos años, mejor dicho, 2 años y medio, o 2 años más o menos, un poco más, hemos estado observando y hemos identificado cómo la gente está preocupada, está ansiosa, tiene menos ingresos. ¿Y esta gente quién es? Son los consumidores, son nuestros colaboradores, son nuestras comunidades. Es la gente donde la marca coexiste. ¿Y qué pasa con las empresas? Con nuestras empresas, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, para aquellos que estamos en el negocio B2B, porque por ejemplo nosotros, tanto Data Analysis como Useful, vendemos servicios a muchos de ustedes, a muchas de sus empresas. Bueno, las empresas también están pasándola mal. De hecho, también una encuesta de tendencias digitales demuestra cómo los problemas más comunes tienen que ver con caída de las ventas, con problemas financieros motivados obviamente a los impagos, al financiamiento, los problemas de suministro que ya comenté, algunas regulaciones que no ayudan o dificultan la gestión, y por supuesto cuando el mercado no crece o incluso entra en recesión, la dinámica de la competencia se incrementa, hay mayor rivalidad, por decirlo de una manera sencilla, y eso también termina de complicar las cosas. Cuando le preguntamos a las empresas cuáles son sus retos, qué les preocupa, no en el día a día, porque en el día a día estamos preocupados de las ventas, etcétera, pero qué es lo que estamos visualizando, y la gran preocupación, el gran reto es manejar el cambio y la incertidumbre. Como yo puse en alguna de estas presentaciones, la incertidumbre es el enemigo a vencer, y eso es importante
y fíjense que tiene mucho que ver con la parte de la gente. Irene es psicóloga. La mayoría, bueno, un 40%, una mayoría simple, se manifiesta ansiosa. Y esa ansiedad tiene mucho que ver con el futuro, con lo que esperamos, con a lo que le tenemos miedo con respecto al futuro. Aquí las empresas lo manifiestan de otra manera, pero la incertidumbre tiene que ver con eso, con no saber qué va a pasar. Porque el cambio se parece, pero no es lo mismo. Muchos cambios generan incertidumbre, pero la incertidumbre es no saber. El cambio puede ser certero y nos estresa y nos puede generar problemas o nos reta, pero la incertidumbre es no saber qué esperar. ¿Cuánto tiempo durará la pandemia? ¿Qué pasará con los proveedores, con las cadenas de suministro, etcétera, etcétera? Entonces, esto es un tema que es muy importante, que hay que entender en ese contexto. Y fíjense que con estos datos ya empezamos a entender por qué quisimos utilizar ese término caótico, porque definitivamente cuando lo vemos en esa perspectiva, definitivamente es un entorno que podríamos utilizar el término VUCA, que muchos de ustedes ya se lo saben, lo han estudiado muchas veces, que es un término que viene del ámbito militar para describir un entorno muy complejo, que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. Y ese es el entorno que tenemos ahora, un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y claro, cuando lo combinamos con estos elementos de guerra, catástrofes naturales y pandemia, más bien podríamos decir que estamos compitiendo en medio del caos. Y eso, Carlos, adelante, Irene. y quería comentar que más allá de esas, vamos a decir, obstáculos muy puntuales, pero de gran impacto que están enfrentando las empresas bajo esta situación emocional y este entorno buca, evidentemente los patrones de compra y de consumo y lo que se espera de las marcas también cambia de manera importante en los consumidores. Exactamente. Fíjate que esto, el mensaje que es importante, aquí hay unos mensajes importantes que podemos concretar, ¿verdad? Eso que tú estás diciendo es importante. Hay uno que yo siempre digo, y lo dije ayer en una charla que estaba dando, en donde decía que estos son facts y son datos, son cosas que están pasando, pero que escapan del ámbito de la empresa. Es decir, nosotros obviamente todas estas cosas las calificamos, tendemos a calificarlas como negativas, por supuesto, porque hay gente que está sufriendo, pero desde el punto de vista fáctico de la empresa, eso es una realidad. Nosotros muy poco podemos cambiarla. Sí podemos ayudar, por supuesto, porque nosotros podemos hacer que las cosas vayan mejor con nuestro entorno. Y por eso cuando hablé de la gente, no hablé solamente de los clientes, hablé de nuestros colaboradores, de nuestra comunidad. Entonces, sin embargo, lo que quiero invitar es a tratar de ver esto como un dato, como una realidad, en donde nosotros lo importante es lo que podemos hacer, no esperar a que cambie, no calificarlo de bueno o malo, sino actuar sobre ello. Y creo que yo elegí esta pintura, por cierto, que es una pintura espectacular, que fue una pintada por Géricault y fue prácticamente su primer cuadro, pero que se hizo muy famoso porque describió un naufragio de la Medusa por allá en el siglo XIX. Y bueno, es un cuadro muy ilustrativo, es un cuadro en donde vemos drama, donde vemos esperanza, donde vemos muchas emociones. Y creo que eso es un poco, llevándolo quizás un poco al extremo a lo que nosotros estamos sintiendo y estamos percibiendo en el mercado. Esperanza, miedo, empresas que simplemente no pueden mantenerse, pero estamos en esa balsa y tenemos que resolver. Entonces, esto es lo que, este análisis breve que estamos haciendo esto, es lo que le da el sentido de urgencia a lo que vamos a hablar luego. Porque en este contexto, entonces llegamos a preguntarnos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que puede hacer marketing? ¿Qué está en manos de marketing? En la función de marketing o en la orientación al mercado, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la función organizativa, el departamento, la dirección, y otra cosa es la orientación hacia el mercado que puede tener toda la empresa. Entonces, aparte del caos que proviene del entorno, obviamente hay unos retos importantes para marketing. Uno es, bueno, cuando damos, la semana pasada estaba dando un curso de marketing, Irene, recuerdas que estuvimos hablando de eso,
Y en el curso, obviamente, era un curso, por cierto, para abogados, y fue muy interesante, me encantó esa experiencia. Y en el curso, uno de los mensajes era, perdón, una de las definiciones, obviamente, donde empezamos fue desmitificar que el marketing no se refiere a publicidad y a ventas, como mucha gente lo asocia, que la publicidad y las ventas están relacionadas, pero que el marketing, la base del marketing es comprender a los clientes, las audiencias, y poder identificar sus necesidades. ¿Para qué? Para satisfacerlas, para resolver los problemas de la gente, para ayudar a la gente a que se convierta en lo que quiere convertirse, a que cumpla sus sueños. Y fíjense que en este entorno tan caótico y tan cambiante, bueno, un reto definitivamente es cómo se mantiene marketing al día con los cambios en los consumidores. Nosotros hicimos un webinar el año pasado que se llamaba 15 cosas que aprendimos del consumidor en pandemia, porque hay tantos cambios que hicimos una lista de 15. A mí me encantan las listas de 3, de 5, no muy largas, porque cuando son muy largas se olvidan. Y tuvimos que hacer una lista de 15, porque hay muchos cambios. Y eso tiene mucho que ver con lo que va a hablar Irene más adelante. Cómo, además, no solamente es entender los cambios, sino cómo nosotros ajustamos nuestras estrategias de marketing, tanto las clásicas, que involucran segmentación, targeting, la propuesta de valor, como las digitales, que involucran el uso de determinadas plataformas, etcétera. Entonces, estos son unos retos que bueno, definitivamente nos trae ese contexto. Fíjense que el mismo Kotler dice que hay 3 retos para los marqueteros actualmente. La brecha generacional, que eso es un reto que ya veníamos percibiendo. La dificultad que tienen algunas marcas para conectarse con los consumidores más jóvenes. La brecha social. Kotler no le pone ese nombre. Él usa la polarización de la riqueza. Yo le puse brecha social para poder decir que hay 3 brechas, porque al final lo que estamos viendo es que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres, y hay un medio que está pasando dificultades y que de hecho, incluso en el retail, parte del problema de muchas tiendas que han tenido dificultades tiene que ver con que ese medio, ese medio se ha desplazado o hacia arriba o hacia abajo. Entonces hay un problema ahí en el mercado. Entonces ese es un reto para marketing, para entender eso. Oye, si estoy en un mercado, dependiendo del targeting que yo esté haciendo, cómo yo tengo que ajustarme. Y el tercero, que es la brecha digital. Tenemos en Latinoamérica 73% de la población conectada, pero ya no se trata de si estamos conectados o no, porque ya la mayoría está conectada. Quizás con excepción de Centroamérica, que todavía hay algunos países que tienen mucho espacio para crecer. Pero el tema es qué tipo de conexión tenemos, qué calidad de conexión, qué tipo de contenidos estamos teniendo acceso, a cuáles contenidos podemos pagar, y qué tipo de información nos está llegando. Entonces, ese es otro reto importante, y que son temas que, bueno, marketing también tiene que enfrentar, más allá de la parte coyuntural y de la crisis. Y bueno, algo que habíamos dejado por allí de lado, pero que definitivamente va a meter más caos. Irene y yo venimos hablando mucho de eso, y el equipo en general hemos hablado mucho recientemente del metaverso, de los NFT, y de cómo nosotros como estrategas los estamos considerando y cómo los estamos viendo para aplicarlo en lo que son nuestras empresas, con nuestros clientes que nos han pedido ayuda con esto. La disrupción tecnológica también está imponiendo retos al marketing. El paradigma actual del marketing ya no es el marketing de producto, ya no es el marketing de emociones, aunque las emociones siguen siendo importantes. Ahora estamos en un paradigma que es el marketing digital y el marketing social, es decir, el marketing a través de las plataformas de medios sociales o de social media. ¿Y qué pasa con el marketing digital y todas estas plataformas y la tecnología? Bueno, que obviamente estamos en lo que llamamos la era de la hiperpersonalización. El sueño de marketing, que era targetizar lo más posible, gracias a la tecnología lo podemos hacer. Entonces, fíjense que más de un 40% de la gente valora las marcas que personalizan su oferta y las experiencias, y las que se anticipan a sus necesidades. Por eso hace algunos años había una tendencia que llamamos customízame,
que era la personalización, hace un par de años, y antes de la pandemia. Y más recientemente, ahorita para el 2022, hay una tendencia que le pusimos de nombre "No me preguntes". ¿Por qué? Porque tiene que ver con la anticipación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, todo eso está muy bien. Estamos aprendiendo a usar la tecnología para personalizar, para crear experiencias personalizadas, para anticiparnos, pero con mucho cuidado de no asustar al cliente, porque resulta que la mitad de los consumidores latinoamericanos les asusta el acceso que están teniendo las plataformas digitales de sus datos personales. Y eso es otro reto que va a tener marketing o que ya tiene marketing. Y les puedo decir que recientemente estaba con mi hija en la playa y resulta que nosotros, bueno, vamos a relajarnos un rato, hemos tenido mucho trabajo y resulta que nos sentamos en la playa y de repente nos pasa un barco con una valla publicitaria. Y, oye, entonces vamos a ver al cielo. Y entonces pasan unos avioncitos con unos mensajes publicitarios en Miami Beach. Entonces era así como, oye, Dios mío, no solamente es mi móvil que le están llegando mensajes, SMS, por todos lados publicidad, sino que cuando me vengo a la playa a descansar, entonces el barco que me pasa al frente me está mostrando publicidad y cuando miro al cielo me pasan algunos aviones, unas avionetas mostrándome mensajes publicitarios. Entonces, ese tema es otro reto para el marketing. Incluso, Adelante, Carlos, Irene. esa disrupción tecnológica, a mí, yo me atrevería a hablar no solamente el reto de los usuarios, creo que pudiesen ser tres. Uno, la experiencia de usuario. Evidentemente, a través de estas plataformas o de esta tecnología, pues se están comunicando con nuestras marcas y esperan de nosotros una respuesta que esté a la altura de nuestra propuesta de valor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ofrecer una experiencia de usuario que esté a la altura de esta disrupción? Segundo, muy bien como mencionas, el tema de la seguridad, de los datos, de la confianza, porque yo creo que todo esto se traduce en la confianza que como marcas les podemos proveer. Pero un tercer reto, y aquí es en donde cuando me toque hablar de agilidad voy a hacer especial énfasis, es cómo marketing entonces está utilizando todos estos datos y todo este feedback que la plataforma de manera cuantitativa, pero que los usuarios de manera cualitativa están cotidianamente ofreciéndonos. Entonces, este reto, ¿qué significa para marketing? Capacidad de respuesta. Exactamente. Ok, y fíjense, bueno, aquí ya les había adelantado que nosotros venimos hablando, bueno, los NFT, el metaverso, ya hace tiempo la inteligencia artificial, y de hecho hemos estado adelantando cosas en esta materia con algunos proveedores de tecnología. El procesamiento natural del lenguaje, como lo podemos denotar por sus siglas en inglés, NPL, son algunas de las tecnologías que también entonces le meten más ruido a esto, Irene, porque al final cuando marketing o cuando la función de marketing está poniéndose al día con el tema del marketing digital, resulta que ahora nos están hablando del metaverso y surgen los NFT. Y entonces muchas personas empiezan a hacerle presión a marketing y a decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer con los NFT? ¿Qué plan tenemos? ¿Vamos a hacer algo? ¿No vamos a hacer algo? Entonces eso le mete más ruido a este tema de, obviamente, de los cambios y de los retos que tiene marketing, que ya no, como dije, no vienen de arriba hacia abajo, del entorno hacia abajo, con respecto al caos que hablábamos, sino que viene de abajo hacia arriba, de lo que tiene que ver con los cambios que está viviendo no solamente el consumidor, sino también la propia industria. Entonces aquí cerramos esta parte con esta fotografía que identificó Ana, que me encanta, bueno, ayuda mucho a ilustrar los retos del marketing. Y la gran reflexión, ¿estamos realmente preparados? ¿Estamos realmente preparados para estos retos, para todos estos retos que hemos estado hablando? Tanto los retos que vienen del cambio del entorno como los retos que provienen de brecha generacional, brecha social, brecha digital y el tema del cambio tecnológico, la disrupción tecnológica. Mi opinión es que no estamos preparados. Estoy hablando por la experiencia que tengo con empresas en América Latina y pienso que se están haciendo cosas, pero una gran mayoría todavía no está preparada para enfrentar estos retos. Lo que pasa es que todavía tenemos la oportunidad de prepararnos, todavía tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas.
¿Qué dices tú, Irene, con respecto Podemos a hacerlo esto? mejor, Carlos, podemos hacerlo mejor. Exactamente. Porque yo Hay creo, oportunidad Carlos, de mejora. Ajá. sí, y lo más importante es, si entramos a cada una de las oficinas del área comercial, no solamente es marketing, es un trabajo en conjunto al resto del área comercial, están profundamente ocupados, están profundamente atormentados por una cantidad de retos, actualizaciones. Entonces no es un trabajo que no se hace, es un trabajo que nos está llevando a los resultados que le permitan mantener y responder de manera eficiente a estos cambios del mercado, y allí es en donde la agilidad tiene un rol especial. Exactamente. Bueno, hasta aquí los hemos traído para crear ese sentido de urgencia que Irene y yo y Ana y el equipo sienten. Nosotros estamos como urgidos de la agilidad y eso proviene entonces de ese análisis caótico o de ese análisis del entorno caótico, pero también de lo que son esos retos que está enfrentando marketing. Y fíjense que entonces esto nos lleva a decir, todos los caminos nos llevan al marketing ágil. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque ya lo dijimos, estamos en un entorno buca. A mí me encantó cómo encontrar unos antídotos a ese buca. La volatilidad se combate con visión, porque cuando hay un entorno muy volátil tenemos el riesgo de distraernos, de perder el foco. Entonces la visión nos ayuda. La incertidumbre, que en inglés es uncertainty, se combate con understanding, con comprensión, con entendimiento. Y ahí, por ejemplo, tenemos herramientas espectaculares como los escenarios de planificación, que por cierto, José Antonio Gil Yepe, mi socio en Data Analysis, publicó un libro maravilloso que se llama Gánale a la incertidumbre. La complejidad se combate con la claridad y, muy importante, la ambigüedad que forma parte de ese entorno buca se puede combatir con la agilidad. Porque si ese entorno es buca, entonces nosotros podemos ser ágiles y resilientes y responder de manera adecuada. Fíjense que volvemos a citar a Kotler, porque es el padre de la mercadotecnia moderna. Y él dice que en su nuevo libro, que lo comentamos no hace mucho, en Marketing 5.0, él dice que dentro de ese Marketing 5.0, dos son habilidades importantes que hay que desarrollar. Y las otras tres son prácticas. Y dentro de las habilidades, entonces está el database marketing o el marketing conducido por datos, porque estamos en el paradigma del marketing digital y social. Y, por supuesto, la otra no podía ser otra que el marketing ágil. Así que Kotler también en su libro Marketing 5.0 nos está sugiriendo que desarrollemos estas dos habilidades y una de ellas es el marketing ágil. Ya por cierto, de las prácticas que ven allí, marketing predictivo, marketing contextual y marketing aumentado, vamos a hablar más adelante porque hay uno de los webinars que tenemos preparados para hablar de marketing contextual, por ejemplo, en donde estamos haciendo bastantes cosas también. Nosotros en Useful, cuando empezó la pandemia, hablamos con muchas compañías, con sus problemas, sus retos, e identificamos que podíamos ayudarlos a través de 5 habilidades, a desarrollar 5 habilidades. Y fíjense que ya ahí teníamos la agilidad. La lógica de esto era, obviamente, que para competir en un entorno como este, lo primero que tenemos es que entender el entorno y saber hacia dónde va el mercado, que es la inteligencia contextual. Luego, diseñar estrategias duras, que son las estrategias que aplican en los distintos escenarios. Y eso tiene que ver con pensamiento estratégico. Luego, por supuesto, tener una organización en general ágil, no solamente marketing, sino la organización. Luego, todo este tema de la digitalización, que a nosotros nos gusta más usar el término madurez digital que transformación digital. Y lo mismo va a pasar con la agilidad. Esto no se trata de un cambio metamorfósico, sino se trata de una madurez, de desarrollar habilidades, de un journey. Entonces la madurez digital, al igual que la agilidad, es un viaje en donde hay que desarrollar habilidades y hay que ir madurando. Y por último, por supuesto, el bienestar nuestro, o sea, de los accionistas, de los colaboradores, de los clientes y de la sociedad o de las comunidades que están alrededor de la empresa. Y para aquellos que les gusta ver los numeritos, es que ser ágil paga, porque además fíjense que estamos viendo cómo las empresas ágiles aumentan sus ingresos más rápido, generan más rentabilidad y además los propios ejecutivos
según un estudio que publicó el MIT, nos están diciendo que la agilidad organizacional es un factor clave del éxito en el mercado global. Así que esto nos lleva al llegadero, Irene, a la razón que me motivó a invitarte a ti para que me ayudaras a complementar y compartir con nuestros asistentes, con esta audiencia espectacular que tenemos, qué es realmente tener un marketing ágil y cómo podemos agilizar nuestro marketing para atender a este contexto caótico y a esos grandes retos del marketing que he compartido con ustedes estos minutos. Claro que sí. Bueno, déjame decirte, Carlos, que es un tremendo reto en algunos minutos tratar de contagiar a la audiencia. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, confirma. Sí, perfecto. Perfecto. Tratar de contagiar a la audiencia en el maravilloso y complejo mundo de la agilidad. Porque lo primero que tengo que desmitificar es que muchas veces la gente piensa agilidad y como algo informal y algo tal vez muy sencillo, y no necesariamente. La agilidad es una metodología que tiene obviamente sus procesos, sus roles, sus instrumentos, y que definitivamente, al ser tan distinta a nuestra manera de trabajar, pues requiere de sus esfuerzos. Entonces, tú maravillosamente nos acabas de regalar una clase magistral de cómo está ese entorno empresarial. Yo solamente lo voy a resumir en estas 3 palabras: cambios rápidos y constantes, sobre todo por este comentario que hiciste en que no podemos esperar a que pase. Estamos hablando de un entorno continuamente en movimiento. Entonces, aquí realmente no hay alternativa en función a, no, yo voy a esperar a que regrese la normalidad. No, señores. La normalidad anterior, eso fue en su momento. Ahora hay que enfrentar los cambios y los retos. Entonces, frente a un entorno tan desafiante, evidentemente lo que necesitamos como empresas es encontrar respuestas y soluciones, pero ¿para qué? No necesariamente para cumplir con nuestra función, no, se trata de mantener la competitividad y el desempeño. Entonces, el marketing ágil surge como una respuesta, es un enfoque, ¿ok? Que se basa en los principios y prácticas de las metodologías ágiles. ¿Y qué es lo que permite? Pues vamos a tratar de resumirlo en 3 grandes beneficios: mayor rapidez, mayor eficiencia, y además se reducen los costos. ¿Por qué se reducen los costos? Porque al trabajar bajo las metodologías ágiles, lo hacemos en ciclos más pequeños, que nos permiten maniobrar de manera más rápida y arriesgar mucho menos los grandes proyectos que evidentemente vienen atados a grandes inversiones. Hemos hablado mucho de las metodologías ágiles, la agilidad, pero ¿dónde nace esto? Me atrevo a hacer un breve resumen, y es que las metodologías ágiles nacieron, en verdad, fue del mundo del desarrollo del software, del mundo de la computación, del mundo de la ingeniería de software, en donde evidentemente a través de múltiples convenciones se hallaron estas metodologías que consistían en su mayoría dividir el trabajo en pequeñas unidades. Al tener menores unidades, o menores no, unidades más pequeñas, el feedback se hace más frecuente de manera continua, y esas unidades te permiten responder de manera rápida al cambio. Entonces, la agilidad como tal nace, o bueno, vamos a decir, se concreta en un gran manifiesto ágil. De hecho, fíjense por la fecha, esto nace en una convención de profesionales del mundo del software en febrero de 2001, ya estamos hablando de 21 años de este suceso, en donde se acuerda o se redacta este manifiesto. Voy a leer, son 4 principios y los voy a leer, pero como ellos suenan un poco, vamos a decir, sofisticados, yo les voy a hacer una traducción. El primero dice: a los individuos y su interacción los preferimos por encima de los procesos y herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que es más valioso para la empresa el talento y la motivación del equipo en ejercicio que el proceso o el cumplimiento del proceso. El proceso debe ser
solo una guía. Lo valioso es el talento y lo motivado que se encuentre el equipo como tal. El segundo enunciado del manifiesto dice, el software, recuerden que el software era el objetivo de estas personas. Un software que funciona por encima de la documentación exhaustiva. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, señores, que hay que reducir las tareas burocráticas internas de la empresa, que tienen mucho que ver con el registro, con el cumplimiento de enunciados que no aportan valor. La colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Esto suena complicadísimo, pero ¿qué nos quiere decir? Que es muy importante tener una estrecha relación con las necesidades, la visión, las cosas que necesita el cliente en lugar de tratar de controlar la relación. Es distinto colaborar que ejercer una relación de control y dominio. Por último, la respuesta al cambio por encima del seguimiento a un plan. Y yo creo que después de todo lo que hemos hablado del entorno hostil o buca que estamos nosotros encontrándonos ahora, esto definitivamente se hace imprescindible. Señores, cualidades como adaptarse y anticiparse, evidentemente hablan de una evolución de la manera de trabajar, en lugar a lo que vendría siendo la gestión de proyectos predictiva clásica, que busca es una planificación estricta y ejercer control sobre el cumplimiento de esa planificación. Entonces, esos 4 principios del manifiesto, perdón, esos 4 enunciados, los redactaron en 12 principios. Y para hacerles a ustedes la tarea mucho más digerida, pues resalté aquellos que yo creo que calzan perfectamente en lo que vendría siendo una gestión de marketing. Fíjense en la primera. Nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua. ¿Okay? No menciono lo de software porque evidentemente ese era el campo de trabajo y de estudio en este momento de las metodologías ágiles. Entonces, vean lo importante. Su gestión de marketing actual está más orientada al cumplimiento de lo que se desea hacer en la empresa o el cumplimiento de las oportunidades de satisfacer al cliente y además de manera oportuna, de manera temprana, de manera continua. Ahí hay un área de oportunidad. 2, son bienvenidos los requisitos cambiantes. Wow, esto es un gran reto porque generalmente los cambios suelen generarnos cierta exasperación porque nos tumban los planes, como pudiésemos decir. En cambio acá, los procesos ágiles se doblegan al cambio como una ventaja competitiva. Es decir, los cambios pasan a ser oportunidades para generar esa ventaja, esa oportunidad de llegar y poder satisfacer al cliente de manera temprana. Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de manera cotidiana a través del proyecto. ¿Qué nos dicen las metodologías ágiles? Bueno, la conformación de equipos, la manera en que estos equipos se interrelacionan tiene que ser mucho más frecuente y mucho más integrada. Construir los proyectos en torno a individuos motivados, dándoles la oportunidad y el respaldo que necesitan, procurándoles confianza para que realicen la tarea. ¿Se acuerdan que hablamos del talento y la motivación? Por supuesto, aquí lo explicamos un poco más. Realmente darle valor a la experiencia y el conocimiento de las personas que conforman tu equipo para hallar, sobre todo generando sinergias en esos equipos de trabajo, las mejores soluciones. Estos son los siguientes principios, que igual les hice la tarea, para resaltar aquellos que yo creo que al marketing le hacen mucho sentido. Y es que el software que funciona es la principal medida de progreso. ¿Qué quiere decir esto para marketing? Bueno, señores, que la razón de ser de esa función de marketing, de tu producto, de tu comunicación, de tu proyecto, es realmente que el cliente tenga una mejora, que el cliente perciba valor. Y es solamente eso lo que genera el feedback de logrado, ese progreso como tal. No el que se hayan ejecutado una sinfín de procesos o de tareas. No, si esas tareas no llevaron a una generación de valor, el cambio no se ha dado. La simplicidad como arte de maximizar.
Pues si nosotros necesitamos, evidentemente, dar respuestas más rápidas, frecuentes y continuas, pues evidentemente hay que escoger en qué estamos poniendo los esfuerzos. Entonces, simplificar aquellas actividades que no ayudan en esa generación de respuestas, en esa generación de valor. Y por último, en intervalos regulares, y aquí es importante el regular, porque yo creo que todos hemos estado en sesiones de reflexión, en sesiones de feedback, pero al hacerlos de manera rápida, de manera continua, pero sobre todo frecuente, esto permite que la reflexión del equipo no solamente se entrene, sino se pueda realmente tomar las medidas necesarias. El equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo. Así como creemos en los talentos del equipo, también tenemos que creer en su capacidad para hacer un proceso de mejora continua, no solo en los productos, sino también en su manera de trabajar. Entonces, ese es el gran manifiesto ágil, sus principios, sus valores, pero aquí también alguien nos hizo la tarea y se hizo una especie de adaptación de ese manifiesto ágil, pero para el área de marketing, con 5 características. Centrarse en el valor para el cliente y los resultados comerciales en vez de la actividad y producción. 2, aportar valor desde el principio. ¿Cuántos de nuestros procesos realmente no comprenden una cantidad de meses realmente extendidas antes de que podamos tener algún nivel de feedback o de prueba o de entrega de valor a nuestro mercado? Aprender a través de experimentos y datos. Esto es muy importante. En la gestión clásica realmente nos cuesta mucho experimentar porque lo asociamos a si nos equivocamos, entonces esto es un error. Y la verdad es que a través de la experimentación podemos tener un feedback. Y ese feedback, por supuesto, en este caso de la agilidad, siempre recomiendan que esté fundamentado en datos, pues permite corregir de manera temprana, permite corregir a tiempo. Y entonces aquí es donde podemos hacer realmente una reducción de errores y de costos a futuro. El cuarto característica de ese manifiesto ágil para el marketing es priorizar la colaboración entre funciones por encima de los silos y jerarquías. Y aquí reflexiono en mi experiencia laboral. Evidentemente, cuando trabajamos en marketing, estamos trabajando en conjunto muy cerquita de muchas áreas que aportan a la cadena de valor. Específicamente, si estoy en consumo masivo, por ejemplo, el área de trade marketing, que son los que manejan los canales, el área de ventas, el área comercial como tal, pero también está atención al cliente en el área de servicios, entre cualquier cantidad de departamentos cuyo trabajo impacta de manera importante la cadena de valor. Entonces, no trabajemos aislados, departamentos separados, no. Tratemos de incentivar la colaboración para hallar mejores soluciones. Y por supuesto, dar respuesta a los cambios en lugar de seguir un plan estático. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un business plan que hacemos a principio de nuestro año fiscal o calendario que provee 12 meses de proyecto? Eso está bien. Sin embargo, lo más importante y lo que te invita el marketing ágil es que tus respuestas a los cambios sea prioridad por encima de seguir esa planificación que obviamente ya estaría algo desactualizada. Entonces, resumiendo, el marketing ágil va a promover cambio en la visión del proceso como tal, pero sobre todo en la gestión del equipo, del liderazgo que tiene ese equipo y la manera de planificar. Y aquí hago una nota a pie de página, como aquellas que nos ponen con el consumo de ciertos productos, y es que hay que tener en cuenta que cada implementación de marketing ágil va a variar y va a tener ciertas diferencias en relación al contexto de la organización, al objetivo de la organización y evidentemente a la situación actual de la empresa. Antes de generarles mortificación y decir, no, es que esto hay que hacerlo exactamente así. No, señores.
el marketing ágil evidentemente va a tener sus adaptaciones dependiendo de la empresa que lo piensa ejecutar. Entonces les he dicho la palabra cambios ya unas cuantas veces, sin embargo vamos a verlo más de cerca. ¿En qué consiste? Fíjense, en el área de marketing evidentemente hay un proceso y una visión, ¿ok? Vamos a llamarlo orientación. En el marketing tradicional, yo creo que esto sobre todo es producto de la costumbre, ¿ok? La orientación es a lo que quiere la empresa y a sus procesos comerciales. Y aquí me atrevo a graficar con este forem. Esto es un embudo clásico de ventas y del área de marketing, en donde las etapas superiores, entonces graficamos aquellos clientes que apenas saben de nosotros, clientes potenciales, y así como a poco los vamos acercando hasta lograr una venta efectiva. Entonces, ¿qué nos preocupa diariamente en la visión bajo esta orientación? Bueno, ¿cuántos clientes tenemos aquí? ¿Cuántos clientes tenemos en esta fase? ¿Cuántos logramos convertir? Ese es el marketing tradicional. Estamos viendo a los clientes de manera estática, sus necesidades. Solamente nos fijamos en ese embudo y en ese proceso. ¿Qué nos dice el marketing ágil? Es diferente. Nos vamos a centrar en el cliente en sí mismo y las necesidades. Yo tengo que estar muy cercano a ese cliente, sea B2B o sea B2C, aquí no hay excusas, pero además a sus características, porque también cambiando, pero además lo que demanda, lo que necesita. Y en función a eso, pues es que yo voy a establecer prioridades y proyectos. Esto es tan importante en la agilidad que incluso metodologías como Scrum, hay una persona que tiene un rol en los equipos de trabajo que es representar a el cliente y representarlo en términos de conocer a profundidad qué necesita, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus preferencias. Es tan importante que hay un miembro del equipo que ejerce ese rol para garantizar no perder la visión de esta orientación. Esa sería como la visión. En temas de planificación, ¿cómo sería el marketing tradicional? Bueno, señores, lo que vendría siendo la gestión clásica de proyectos. Tenemos un flujo de trabajo con unas tareas secuenciales, y lo importante de estas tareas secuenciales es que la segunda no arranca hasta que la primera esté lista, y además esto se va a hacer en un tiempo determinado con un presupuesto determinado. Ese es el marketing tradicional, basado evidentemente en la planificación tradicional. ¿Qué nos invita el marketing ágil? Bueno, señores, trabajar con ciclos de trabajo con objetivos cortos y entregas periódicas. Tareas que van a ser en función a ese objetivo, convirtiéndose además en tareas más chiquititas. Les voy a poner aquí un ejemplo. Vamos a suponer que yo quisiera aquí en el marketing ágil, pues estamos en un proyecto de lanzamiento, de la creación de un nuevo producto, y entonces, bueno, el primer gran objetivo es lograr una funcionalidad. Ah, perfecto. Entonces, yo en primer ciclo, porque esto se llama en Scrum, aquí vendría siendo un ciclo pequeño, entonces hacemos un gran objetivo, vamos a lograr esta funcionalidad, y para eso vamos a lograr estas micro tareas y objetivos. ¿Ven aquí esta flechita? Ah, esto es porque cada ciclo tiene a su vez una revisión del proceso diario. Oye, ¿qué tareas vamos a hacer hoy? Perfecto. ¿En dónde me estoy quedando yo detenido? ¿Qué necesito para avanzar? El equipo se reúne diariamente para destrabar, y pasado ya el tiempo estimado, un par de semanas, pues debe haber un entregable. Puede haber ya una solución que podemos validar, que podemos evaluar, que podemos probar. En pocas palabras, pasamos de fases consecutivas a ciclos pequeños que nos permiten tener resultados mucho más rápido. Gestión de equipos y tareas. En el marketing tradicional no hay mucho que explicar. Jerarquías, decisiones verticales de arriba hacia abajo que por supuesto toman tiempo. En el marketing ágil
Pues son equipos que se ajustan a las necesidades de los clientes y estos equipos están empoderados con una responsabilidad compartida. ¿Se acuerdan que hablé de este ciclo? Pues es el equipo también allí que opina y decide cuánto tiempo le va a llevar la tarea, qué refuerzos y recursos necesita, pero además cuando termina el ciclo es responsable de reflexionar y decir cómo puede mejorar para el próximo ciclo como tal. Forma de trabajo. En el marketing tradicional, lo que llamamos silos. Tareas separadas, una planificación en cascada, cada quien en lo suyo. En el marketing ágil, bueno, estamos hablando de un trabajo mucho más basado en la colaboración y esa colaboración que además estos equipos se conforman en base a los talentos, no necesariamente ni al cargo ni a la profesión, sino al talento, al conocimiento, a lo que se puede aportar. Eso genera una sinergia que permite que se desarrollen competencias y habilidades. Además, se trabaja por microtareas, como les mencioné. Prioridades. ¿Cómo se toman en el marketing tradicional? Bueno, señores, hay que cumplir el proceso de planificación, lo que se había estimado. Perfecto. En el marketing ágil se hacen en función a las necesidades del cliente y su nivel de importancia. En las metodologías ágiles eso se llama la historia del cliente. Tiene un nombre así un poco romántico. Se establecen prioridades y se realiza una lista de chequeo frecuente diaria en función a esos objetivos y microtareas. En pocas palabras, imagínense, no, pasamos por eso. Hace un par de años atrás, cuando empiezan a generarse estas medidas de aislamiento, estas medidas que restringieron muchas maneras en las que las personas se relacionaban con sus compras, con sus productos. Evidentemente aquí la historia del cliente cambió, sus necesidades, qué necesitaban saber, las maneras de pago, todo esto fue bastante distinto a la manera en que estamos gestionando el marketing. Aquí el marketing ágil, al considerar el cliente y lo que necesita, su prioridad permite responder de una manera mucho más rápida. ¿Cómo se mide? En el marketing tradicional, al final del proceso. Hacemos un proyecto, hacemos un lanzamiento, todo se mide, es al final del proceso que fue estimado. En el marketing ágil, es mediciones frecuentes en función a objetivos a muy corto plazo. Tienen que ser además basados o recomendablemente basados en datos y todo esto además me permite ahorrar tiempo y dinero porque si yo tengo un microciclo aquí en donde yo, digo yo la empresa, me propuse lograr cierto objetivo y no lo he logrado, evidentemente el riesgo invertido, la planificación es mucho más pequeña que los procesos largos y extendidos para darnos cuenta que al final no funciona. Por último, ya vimos un poco las características, cómo pueden variar en marketing tradicional y en el marketing ágil. Pero tal vez lo que ustedes se están preguntando es, bueno, ¿y en dónde se aplica específicamente esto? Bueno, sí, realmente la agilidad puede aplicarse a toda la gestión. Sin embargo, hay proyectos que son tal vez ideales o más sensibles o fáciles para aplicar la metodología ágil. Lo primero que nos tenemos que preguntar evidentemente es ¿qué problema tiene nuestro cliente? Y en función a eso se establece el proyecto específico, que puede ser, necesita un nuevo producto o un nuevo servicio, necesita un nuevo modelo de atención, porque tal vez los canales de atención no deben ser los mismos o deben ser otras plataformas. Tal vez incluso deberíamos diseñar nuevas experiencias que ayuden al cliente con sus problemas actuales y, ¿por qué no?, también ver nuevos modelos de negocio. En pocas palabras, vemos que tenemos un abanico amplio y de tipos de proyectos. Sin embargo, lo que todos tienen en común es que deben girar en cómo generamos valor a los clientes y a sus necesidades actuales.
¿qué tan ágiles podemos ser? Esto es una pregunta que yo me imagino o incluso me he hecho muchas veces y que ustedes pudiesen estar experimentando en este momento. Y aquí me atrevo de una manera pedagógica, eso quiere decir que esto no está en ningún libro, pero para darnos a entender, sobre todo hoy es un webinar en donde estamos como iniciándonos en el mundo del marketing ágil, creo que puede ayudarlos mucho a ubicarse. En un primer nivel, para ser ágil podemos aplicar simplemente algunos valores y principios ágiles. Entre ellos, bueno, mira, voy a permitir que mi equipo experimente un poco más. Vamos a orientarnos mucho más en el cliente y las necesidades actuales. Es más, les pregunto, ¿cuántos de ustedes hacen un seguimiento o refrescamiento a las investigaciones de mercado o incluso a estas plataformas digitales que les hablan de las características sociodemográficas de sus clientes, dónde están ubicados, cuándo les escriben, cuántos de ellos les abren los correos, entre tantas acciones que podemos tener nosotros medidas cotidianamente? Podemos también incentivar muchísimo lo que es la colaboración y no solo entre equipos de marketing, sino también incluyendo a departamentos relacionados. Entonces, ser ágil en un primer nivel, sencillito, aplicar valores y principios de agilidad. Yo creo que esto es innegable que mejora cualquier tipo de gestión. En un segundo nivel, ustedes pudiesen ya adoptar ciertos rituales, protocolos y tácticas de metodologías ágiles. Yo no pretendo en estos breves minutos, porque realmente eso sería bastante irresponsable, entrar a profundidad de todo este universo de los detalles de las metodologías ágiles, pero sí les puedo comentar que muchas de estas, por ejemplo, incluyen reuniones breves. Señores, cuando digo breves son 15 minutos en la mañana para hablar cuáles son las tareas del día, qué obstáculos se está experimentando del día anterior y si hay alguna novedad que notificar. 15 minutos. Si no se puede hacer en 15 minutos, entonces al día siguiente se intenta, pero se tiene que hacer en 15 minutos. ¿Eso que permite al equipo alinearse y en caso de tener algún tipo de embudo, pues detectarlo de manera temprana? Eso es un ritual. Eso es una reunión frecuente, rápida que ustedes pudiesen incorporar. Hay algunos protocolos un poquito más sofisticados que tienen que ver con un feedback que incluye un poquito más a otras audiencias, un seguimiento. Mucho lo que hacen también las metodologías ágiles es que luego de un ciclo, pues el equipo no solamente reflexiona del resultado, sino cómo les fue trabajando en ese ciclo. Pero cómo les fue desde el punto de vista también de, oye, lo hicimos en el tiempo adecuado, necesitamos algo más, podemos haber llegado más lejos, de manera de qué? De optimizar, de manera de, por supuesto, ubicar los esfuerzos donde deben estar. Y por último, un nivel 3, que ya sería bastante elevado en niveles de agilidad, es que ustedes se atrevan a aplicar metodologías ágiles completitas, como han sido concebidas. Por ejemplo, tenemos Scrum, tenemos Kanban, tenemos Scrumban, que evidentemente es la fusión de las dos primeras. ¿Esto qué implica? Bueno, señores, aquí hay un protocolo en donde hay unos roles específicos, en donde evidentemente tiene que haber el asesoramiento de un experto para hacer esta gestión en un tiempo determinado con los instrumentos que necesitan. Cuando hablo de instrumentos, no es nada sofisticado, simplemente, por ejemplo, es tener una lista de prioridades. Pero esa lista de prioridades, señores, no puede faltar. Entonces, en pocas palabras, no hay excusas para decir yo no puedo ser un marketing ágil, porque simplemente la aplicación de esos valores y principios puede ir estimulando poco a poco que nosotros nos involucremos con este tipo de gestión. ¿Por dónde empezar? Porque claro, tal vez hoy amanecen, hoy se van a acostar a dormir todos inquietos. Oye, yo quiero eso para mi empresa. ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero hay que asentar las bases de una mentalidad ágil. No tiene sentido que yo quiera que mi equipo sea ágil si mi supervisión al equipo va a ser como la de planificación clásica de cumplimientos de tareas, etc. Entonces, aquí tiene que haber una mentalidad un poco más abierta, orientada a la experimentación, a la flexibilidad,
a los equipos empoderados y por supuesto a los feedback frecuentes. Otra cosa súper necesaria, mantenerte cerca del cliente. ¿A qué me refiero a esto? El cliente no puede quedar como un ente misterioso del cual se sabe algo y es casi una leyenda. No, tenemos que tener garantizado cuál es el acceso a la información. Tenemos perfiles de los clientes actualizados, tenemos maneras de saber. El marketing digital ayuda mucho a esto, es una realidad. Las plataformas podemos tener un rápido feedback de la aceptación de ciertas iniciativas. Pero para no ser tan específico, mi invitación es aquí ¿tienes manera de tener actualizada tu visión del cliente y las necesidades de este hoy en día? Si no es así, pues esa es una tarea previa antes de incorporar el tema de agilidad. Tercera recomendación, tienes que tener un objetivo claro. Yo no puedo llegar mañana, jueves, y decir, aquí todo el mundo ahora es ágil. No, porque la agilidad va de la mano a cumplimientos de objetivos. Por eso mi recomendación es incorporar los principios ágiles a proyectos específicos para porque además los cambios evidentemente a veces generan un poco de inquietudes, entonces no queremos desorientar a los equipos de trabajo. Vamos a trabajar objetivos muy específicos para iniciarnos en este mundo. La cuarta recomendación, bueno, vamos a tratar de tener áreas de información y soporte para tomar las decisiones de funcionamiento en periodos cortos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿cómo vamos a saber si estamos logrando el objetivo? ¿Cómo sabemos si el proyecto va avanzando? Debo tener procesos que permitan tener feedback. Y por último, alinear al equipo de colaboradores. Las metodologías ágiles todas hacen mucho énfasis en lo importante del equipo comprometido, porque recuerden que el equipo debe involucrarse en esa estimación de tiempo, debe involucrarse en esa estimación de qué es lo que se va a cumplir, cómo se va a cumplir. Para eso tiene que estar comprometido, motivado, tener una visión compartida y además tener recursos. Cuando hablo de recursos, no hablo, ay, es que les tengo que dar un cheque en blanco, no. Señores, tenemos que dejarlos trabajar. Nada sirve, señores, van a ser ágiles hoy de 3 a 4. No, aquí hay que darles el espacio suficiente en sus respectivas agendas para que estos proyectos puedan llevarse a cabo. Un equipo motivado sin duda va a ser muchísimo más productivo. Y por último, como pide toda metodología ágil, hay que experimentar, corregir y continuar. ¿Qué quiero decir? Que cuando ustedes empiecen la incorporación de estas metodologías y principios ágiles, no se angustien si no todo sale a la primera, porque están experimentando. Corrijan, entiendan dónde está el problema y continúen. Para que tengan una idea, hay equipos que evidentemente, pasa es que depende mucho del tipo de empresa, del proyecto como tal, pero lo que antes les llevaba un ciclo completo, pues ahora le lleva mucho menos, porque el equipo evidentemente va adquiriendo mucha más experiencia. Y cuando eso es así, cuando ya estamos de alguna manera en dominio, pues escala. ¿A qué me refiero a esto? Pues podemos la metodología ágil ampliarla a otros equipos. En las metodologías ágiles se habla de células, que son como los equipos de trabajo. Entonces podemos incluir más proyectos con más células e incluso podemos escalar ya a otros niveles o departamentos de la empresa.